Hablábamos con Testoni y tratábamos de entender esta cuestión y que yo se lo resumí, usted me va a explicar a ver si estoy en lo cierto o no. Para que cierren, no los números, sino que cierren las justificaciones para realizar determinadas acciones políticas, financieramente la provincia dice, che, la caja me da un déficit impresionante. Ahora, tengo una deuda que tengo que cobrar que me pertenece por no haber nacionalizado la caja y no está dentro de mis activos. Y la nación, para que le dé el déficit cero, el pasivo, o sea, lo que le debe a la provincia, no lo pone dentro de lo que podría ser una pérdida, ¿no? O sea que parece como que están todos de acuerdo en no mover nada para que de un lado se pueda ajustar la caja y de otro lado puedan cerrar los números que obviamente no cierran. ¿Esto es así o estoy totalmente rayado? Sí. Bueno, estoy rayado. No. Sí. Efectivamente es. No. Efectivamente es así. A ver, si bien nosotros no es que nos enfocamos fundamentalmente en este tipo de temas, sí, por ahí a raíz de lo que hablábamos también antes, preparamos un poco algunos números sobre este tema. Y efectivamente, hoy en día está muy en boga todo este tema de la reforma previsional acá de la Caja de la provincia de Santa Fe. Y bueno, esos números, para nosotros, a ver, de por sí, de entrada, vale destacar que los sistemas previsionales son naturalmente en todo el mundo deficitarios por una cuestión sociodemográfica, es decir, la cuestión de la esperanza de vida aumenta y eso sucede en todos lados, ¿no? Y la relación activo-pasivo también. Exactamente. También. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, a nosotros nos parece bastante sensato realmente la idea de apuntar a que los números sean sostenibles en el tiempo, lo cual es una idea que consideramos buena. Ahora, cuando se hablan de ciertos números nos parece llamativo una de las cosas, por ejemplo, la que vos recién mencionabas, que se está intentando hacer una reforma desconociendo totalmente un gran derecho que tiene que ver con la caja de jubilaciones, que es la deuda que tiene Nación con la provincia de Santa Fe. No es la única provincia, son varias. Pero esta reforma, cuando se habla de ese déficit, desconoce totalmente esa deuda y tampoco escuchamos que haya reclamos activos por parte del gobierno provincial al gobierno nacional en esta materia. Y lo cual no es un tema menor porque estamos hablando de que eso representaría del déficit de este año, ¿no? De este semestre. Del déficit que justifica el proyecto que se mandó. Exactamente. Prácticamente el 70% estaría cubierto por la deuda de Nación, ¿sí? Son unos 400.000 millones de pesos. El 70%. Exactamente, estaría cubierto por eso. Lo cual no es algo menor como para ir hacia el proyecto de reforma. Eso por un lado, que es algo sustancial. Por otro lado, vale decir también que no es un déficit sustancioso si lo medimos. Por ejemplo, con esto en realidad es algo que en los 90 hubo un tema de la situación previsional nacional, lo cual se solicitó ayuda a las provincias para que cedan un porcentaje, que era un 15% de coparticipación. Luego, en el 99, se hace un pacto para saldar esta deuda, que era que todas las provincias transfieran las cajas a Nación, porque eran todas deficitarias, y con eso se saldaba la deuda, pero hubo algunas provincias que no aceptaron esto y no adhirieron. Entonces el pacto fue que la Nación, a estas provincias que no hicieron el traspaso de la caja a la Nación, iba a compensar tiene que compensar el déficit, ¿sí? Tiene que compensar eso que venía... exactamente. Por eso es algo sustancial que siempre ha traído problemas, que siempre la Nación lo ha incumplido, pero en ciertos porcentajes. Desde este año, directamente con un decreto del Gobierno Nacional, se canceló a cero, ¿sí? Entonces, la Nación no transfirió nada. En no era discrecional. Bueno, hubo un DNU del Gobierno Nacional que implicó el cese de estas transferencias. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ese porcentaje, aún si lo considerás a la totalidad de este año, que son 400.000 millones de pesos, si lo comparás con otras provincias que tienen la misma situación de Santa Fe, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, está en el mismo porcentaje sobre el gasto, incluso está mucho por debajo de la provincia de Córdoba, como para hablar casos similares. Eso por un lado. Sobre todo Córdoba siempre es el ejemplo en todo. Sí, eso por un lado, es decir, no estamos hablando de porcentajes excedidos o grandes. Y si lo analizamos con respecto
al gasto de la provincia de Santa Fe, el gasto total, es un 5,7%. Y si le sacáramos lo que debería haber transferido Nación porque le corresponde, pasaría a ser un 2% del gasto total. Con lo cual las magnitudes no resultan alarmantes, si se quiere, en los términos de los que se lo quiere plantear. Por otro lado, nosotros tenemos una postura que estamos de acuerdo con la progresividad, si se quiere, que es que se le aplique mayores porcentajes a los que más tienen que a los que menos tienen, pero la realidad es que es un proyecto bastante duro, si se quiere, porque el mayor peso de esto lo terminan pagando tanto los empleados activos como los jubilados. Eso es una realidad. Si bien es cierto... ¿Por qué? Bueno, si bien es cierto que hay una escala, ¿sí? Pasaría del 15,5 al 16,5% en los que poseen haberes más bajos, ¿sí? Hasta el 21% en los que poseen haberes más altos. Y un esquema similar en los pasivos, es decir, en los jubilados. La realidad es que este gran ajuste recae sobre fuertemente, es decir, no son porcentajes menores. No. Si bien es cierto que hay actitudes que son destacables, que por ejemplo incluyen que los funcionarios políticos van a hacer un aporte solidario durante 36 meses. Eso, a ver, en términos reales monetarios. Sí. ¿Significa algo? Aporta, yo no tengo el porcentaje que aportaría la reducción. Son realmente significativos, sí, digo, pero si hace la gesto, diferencia. Claro, si no es un gesto... Sin duda que es un gesto simbólico, pero aporta, no tengo el número que aporta el total, ¿no? Pero lo que sí, consideramos que de alguna manera es injusto cargarle con tanto peso a los activos y pasivos de la provincia de Santa Fe, siendo que la situación no es alarmante, pero sobre todo que no se haga foco. Nosotros no vemos un reclamo activo de la provincia de Santa Fe sobre esta deuda. Que es la parte no financiera, sino la parte del derecho y la política. Exactamente, sí, esas son las vías de las que corresponden hacer los reclamos. Y te hago una pregunta, por ejemplo, ¿podría haber instrumentos de deuda, de emisión de deuda de la provincia, por ejemplo, con una garantía del Estado Nacional, como por ejemplo para tener una fluidez en esos ingresos? ¿Existen, en el caso hablábamos de Córdoba, de Buenos Aires, algún instrumento financiero que te pueda financiar ese déficit o esa situación? Sí, existen diferentes instrumentos financieros, digamos, para tomar deuda. El principal problema con esto es que el destino del endeudamiento sería financiar gastos corrientes. Y eso no está permitido. O sea, de hecho, el régimen federal de responsabilidad fiscal, hay una ley, si mal no recuerdo, es la 27428, es la que regula para qué pueden tomar y para qué no pueden tomar deuda las provincias. Y bueno, en este caso no se podría, porque en el trasfondo de la cuestión, el objetivo de los fondos sería financiar un déficit que deviene de gastos que se ejecutan todos los meses y que son permanentes, exactamente. Claro. Sí se podría quizá, pero bueno, también tiene ciertos riesgos esto de decir, bueno, financiar obras o tomar deuda para cubrir y liberar ingresos de Tesoro Provincial, por ejemplo, para... Sí, digamos que si bien se puede ver como más complejo para nosotros, es algo que debe ser una práctica bastante habitual, digamos. Sí, en líneas generales. Como hago para mover las cosas, en esta cuestión de que no es un déficit, según lo que planteaba Juan, no es un déficit tan terriblemente importante como para no permitirte ese... Sí, y lo más importante por ahí es esto de la situación de la deuda de nación, digamos, porque uno por ahí piensa que la solución más pertinente sería recurrir a que las cosas se hagan como deben ser y que el gobierno nacional cumpla con el compromiso que tiene. Ahora, digamos. ya incluso, a ver, hay un fallo ya de la Corte Suprema, ¿no? Sí. Que ya es el antecedente, o sea, como que de alguna manera se puede decir que lo que está apostando en términos fiscales el gobierno nacional es a los tiempos de la justicia, ¿no? Mientras ese tiempo pasa, está incumpliendo la ley, pero pregunto,
el pago que ya se hizo por aquella deuda que fue teniendo, porque aparte también hay que decir que la deuda tampoco es algo propiedad solamente de Milei, sino No, que todos los histórico. gobiernos incumplieron Sí, esa sí. compensación que por ley debían hacer y que corresponde aparte, Sí. ¿no? Sí. Yo le pregunto, esto está hoy, o sea, básicamente después de tener hasta la jurisprudencia a favor, es un delito liso y llano. Sí, sí, el atraso, aparte de se venía cumpliendo, hasta el año pasado se cumplió, pero con Ajá. un atraso importante, de casi una década en el pago. O sea, Sí, lo que Casi se una pagaba década era en términos previsionales un montón. Sí, sí. Te vienen pagando deuda muy atrasada. Y como antecedente de esto, de fallos de la Corte a favor de la provincia en litigios con Nación, hace un par de años, Nación cumplió con un compromiso que tenía por un fallo de la Corte con una deuda de la provincia por retenciones, que es otro tema, pero digo, hay que tenerlo en cuenta porque en un futuro, de una manera u otra, esto no puede postergarse indefinidamente, que Nación tome la decisión de no transferir más a la provincia, Claro. existiendo la deuda. Claro, o sea, que no, ahí no va a haber situación previsión, estamos hablando del 70% del costo o sea, de lo que justifica el déficit. O sea, básicamente, desde el punto de vista quizás técnico de los números, no estamos, en comparación con otras provincias, en una situación de la caja que amerite esa urgencia, ¿no? Que te diga, che, necesitamos tratarlo hoy. Es más una urgencia política, me parece, que financiera de la caja. ¿Puede ser? ¿Estoy equivocado ahí? Sí, eso es lo que observamos. Incluso también hoy mirábamos para buscar algo sobre esto de información que ellos plantean decretar emergencia en el tema previsional. Y bueno, lo llamativo es que en este primer semestre la provincia tuvo superávit, aún habiendo pagado el déficit de la caja. Sin haber pagado ese déficit de la caja, el superávit hubiera sido el doble. Es decir, hubiera sido, en vez de 200.000 millones, hubiera sido 400.000 millones. Bien. Por lo cual, eso resulta llamativo en algún punto. Sí. Así que bueno, hay que ver, pero lo que nosotros creemos como fundamental es que no hay que desconocer ni desentenderse de un reclamo a Nación de algo que nos corresponde, tanto a nosotros como a todas las provincias que no han transferido sus cajas, digamos, a Nación. Bueno, otra de las cosas que le quería consultar, y es que, bueno, ayer me metí con esto lo habíamos hablado con el amigo, con el amigo Julio. Le voy cambiando. Tengo nuevo apellido. Julio y Agosto. Digo, también es verdad que por ahí desde el periodismo tirar algunos datos de cierta previsibilidad a nuestros oyentes para que puedan saber, para que lo contengan, ¿no? Puede ser de utilidad. Yo decía, bueno, nosotros sabemos que en el mediano plazo el nivel de actividad en la Argentina no va a subir de manera importante, ¿no? Sabemos que podemos hablar de un semestre que seguramente no va a ocurrir, o sea que no va por ahí la cosa, pero sí que hay alguna certeza en cuanto a un mantenimiento de la desaceleración de la inflación. ¿Esto es así? O sea, podemos decir que, por ejemplo, en 4 o 5 meses no podemos llegar a tener una inflación mayor a un 5%. ¿Hay datos como para que nos den esa o sea, la certidumbre en la Argentina es difícil, pero ¿podría darnos esa certidumbre algún dato? Sí, en principio, a ver, los datos que se vienen registrando en los últimos meses de inflación han evidenciado niveles considerablemente más bajos que los del comienzo del gobierno de Milei. Se ubican en torno al 4%. La previsión de algunas consultoras para lo que sería la inflación de agosto mantienen los valores en torno a esos parámetros. Libertad y Progreso, una consultora bastante conocida, fijó las estimaciones para agosto en 4,4%. La de julio había sido 4%. La aceleración la adjudican ellos a un incremento en el precio de los alimentos y a la desregulación de algunos de los precios del sector. Entonces, bueno, dicen esto es un hecho puntual que... Tarifas va a pegar. Por eso, en los próximos meses se prevé que los incrementos que pueda haber de inflación tengan que ver con desregulaciones o con incrementos de, por ejemplo, el tema de combustibles, que se traduce en incremento en toda la cadena productiva. Pero en líneas generales no es esperable que la inflación
en los próximos meses se ubique por encima del 5% nuevamente. De hecho, por cuestiones recesivas y por las políticas monetarias que está llevando adelante el gobierno de reducir a prácticamente cero la emisión monetaria, la inflación debería inercialmente tender a la baja, sobre todo porque hay una depreciación mucho menor. Porque no hay plata, digamos, básicamente. Pero hay plata porque, claro, hay una recesión importante, no hay emisión monetaria, entonces los precios ya... lo puedes subir, pero no tienes a quién venderlo. Sí, lo que estamos observando es que está como mostrando una resistencia, ¿no? Ese 4% está costando traspasarlo. Si consideramos que hay algunos ajustes de precio relativo que se han pospuesto. Por ejemplo, como bien decía, bueno, el combustible, lo mismo las tarifas. Sí. Entonces, eso plantea una duda. Lo que sí es cierto es que no se espera porcentajes muy altos comparados con los de principio de año. Claro. Eso estamos de acuerdo, obviamente también por un contexto recesivo de la economía. Hay que mencionar que el mes de septiembre va a estar aliviado, entre comillas, pero va a ser una cuestión excepcional, que va a ser por el impacto de la quita del impuesto país. Lo que vale la pena destacar de eso es que eso no mejora en ningún sentido la inflación, porque la inflación es una cuestión de inercia en el tiempo del aumento sostenido de los bienes. Claro. En cambio, esto es una cuestión de un momento para el otro, que debería implicar un descenso en los niveles de ciertos bienes, que eso probablemente se pueda ver porque es el descenso en el costo de la importación. Exactamente, que eso probablemente se pueda ver en el mes de septiembre, pero eso no va a tener una implicancia en los siguientes meses, porque eso ya es un punto de partida en el cual, bueno, ahora los bienes importados disminuyeron su costo por esta baja del impuesto y seguramente septiembre esté un poco aliviado. Y también baja la recaudación. Sí, tributaria tiene muchos efectos la baja del impuesto país, lo mencionábamos también en el otro programa, que, por un lado, aliviaría los costos, que eso debería traducirse en los precios. Por otro lado, complica la recaudación. Por otro lado, favorece en la cuestión cambiaria cierta unificación, ¿no?, que se tiende supuestamente para luego liberar el cepo, porque acerca lo que es el tipo de cambio exportador del importador. Pero es cierto que pone también un poco de presión en lo que es la demanda de divisas, porque se supone que va a haber ahora más demanda de divisas para importación, claro, complicando las reservas. O sea, tiene múltiples efectos esta medida. Cuando vos tocas algo de un sistema, ocurren muchas cosas. Un castillo de naipes. Sí, pero ustedes creen, a ver, en esta te pido, obviamente que no lo tomen en serio, pero para tener una idea, digo, a los que nos están escuchando, no tomen que esto es así, va a ser así, pero... A ver, ¿en cuántos meses se juegan ustedes que puede haber una estabilidad de no ocurrir algún cisne negro, ¿no? ¿Qué sé yo? Algo en Estados Unidos, que alguien estornude en Japón o Corea y se resfríe otro en Alemania. Hoy se conocieron datos de la industria alemana muy desalentadores, y eso también repercutió en Estados Unidos, también acá. ¿Cuánto piensan ustedes que decir un semestre puede ser, o es mucho, de que va a estar entre un 4 y un 5? Como para tender a planificar. De un 4 y un 5 que de crecimiento de la actividad económica o de la inflación. La inflación se mantenga. No, la inflación se va a mantener, sí. En torno a esos valores, sí. Lo que va a ser más complicado es lo que dice Juan de romper ese tiraron 1,5% para septiembre, tiraron en su momento Caputo. Claro. Es que de hecho, pero en el mes puntualmente, 1,5 no va a ser claramente, pero sí es muy probable que sea menor a la de agosto, si la de agosto sobre todo es 4,4 o 4, como prevén en distintas consultoras. Va a estar debajo de eso por lo que menciona Juan de la reducción del impuesto a país. Pero de ahí, bajar de 6 a 4 es mucho más fácil que de 4 a 2 en Argentina. La resistencia está en 5 y la resistencia dura hoy por hoy está en 4. Pero sí es cierto que tener una previsibilidad de precios en torno al 4% mensual durante un año ya es un poco más alentador que decir, bueno, tuvimos una inflación de 25% en diciembre. Eso es catastrófico. En enero 20%. Bueno, hoy ya los precios deberían tender a crecer a un 4% mensual. Sobre todo para la vida cotidiana, decir, bueno, a ver, ¿qué puedo planificar? Con esto sí, con esto directamente ya no pienso que va a haber una recomposición salarial. Evidentemente los salarios de los jubilados no le están ganando a la inflación, es un verso de alguien que no conoce la realidad, pero
Y lo dejo ya, porque estamos El sobre presidente final. dijo que le Sí. ganó, que están arriba de la inflación los jubilados. Pero el Sí, dato sí. duro dice que la jubilación mínima perdió 30% de poder adquisitivo de diciembre a hoy. Así La que mínima, me bueno. parece que va más por ese lado que A ver, la mínima. yo le voy a